Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del 25 al 28 y del 34 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 33, del 14 al 16. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: Señor, nuestra justicia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, del 12 hasta el capítulo 4, versículo 2. Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos, y que así os fortalezca internamente, para que cuando Jesús nuestro Señor vuelva, acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. Para terminar, hermanos, por Cristo Jesús, os rogamos y exhortamos. Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios. Pues proceder así y seguir adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en el nombre del Señor Jesús. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo da inicio el tercer año litúrgico en la Iglesia Católica. Este próximo domingo, 29 de noviembre, damos inicio al ciclo C y tomamos las lecturas del evangelista Lucas. Este evangelio nos explica la forma o signos en los que debemos nosotros entender cuando venga nuestro Señor Jesucristo la segunda vez. Le denominamos nosotros parusía. Recordemos que Lucas no fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Se convirtió posteriormente. El Evangelio de Lucas fue escrito después de tener ya escrito el Evangelio de Marcos, que consta de 16 capítulos, que fue en los años 70. También después tenemos el Evangelio de Mateo. Y recordemos que Marcos no fue discípulo de Jesucristo, fue condiscípulo de Pedro y Pablo. Mateo, el evangelista, que también escribió su evangelio, como en los años 80, sí fue el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, era un recaudador de impuestos. Y este tercer evangelio, o evangelista, que es Lucas, es un médico. En aquel entonces, él era un médico, era una persona preparada, era una persona que conllevaba conocimientos amplios y precisos de la sociedad, de la gente. Investigó y anotó todo lo que pudo con relación a nuestro Señor Jesucristo desde sus inicios. Es uno de los evangelios que nos menciona el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y toda la trayectoria desde su infancia. Y tenemos un cuarto evangelio que es San Juan. No tenemos ningún año litúrgico del Evangelio de San Juan. Podríamos decir que hubiera sido el cuarto año litúrgico ciclo D, pero no existe. A Juan siempre lo estamos tomando, lo estamos retomando sus lecturas de su Evangelio íntegras en los 3 años litúrgicos de Mateo, de Marcos y de Lucas, ya que los 3 primeros evangelistas
los evangelios se dicen que son sinópticos, porque son muy parecidos. Pero el de Juan es diferente. El de Juan no es sinóptico, no es tan parecido como el de Mateo, Marcos y Lucas. Juan nos escribe de una manera muy distinta. Recordemos que Juan fue el discípulo más pequeño de edad de todos los discípulos que nuestro Señor Jesucristo tuvo en su inicio de su doctrina. Eran 12 discípulos y Juan aproximadamente tenía, cuando estuvo con Jesucristo, esos últimos 3 años de su vida, de los 30 a los 33, nuestro Señor Jesucristo, Juan tenía aproximadamente 14 años. Juan era hermano de Santiago el Mayor. Los dos eran hijos del señor Zebedeo, y el señor Zebedeo se dedicaba a arreglar las redes en la playa, por ahí, por Cafarnaúm. Se dedicaba a arreglar las redes para la pesca. Conocieron en entonces a Simón Pedro y a Andrés, que eran hermanos, que también fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos sí verdaderamente eran pescadores. Bueno, tenemos aquí en mención a 4 discípulos que se dedicaban a la pesca. 2 la ejercían plenamente y Santiago y Juan se dedicaban a arreglar las redes en compañía de su papá. Era un muchacho joven de 14 años, ya tenía respeto ante la sociedad judía, ya que a la edad de los 12 años pasan a ser ya miembros activos en la sociedad de los judíos, a los 14 años. Nosotros aquí en México es hasta los 18 años la mayoría de edad, pero Juan ya era un hombre, aunque muy pequeño, pero ya tenía sus derechos y obligaciones como ciudadano hebreo. Bueno, después de esta connotación que les hago ver a ustedes, quiero decirles que este próximo domingo empezamos el año litúrgico. Son 4 domingos, estamos hablando de una preparación para festejar, para recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Hace 2015 años aproximadamente nació nuestro Señor Jesucristo. Y digo aproximadamente porque quien tomó la decisión de decirnos en qué año estábamos o en qué año estamos ahorita fue un señor Dionisio, que se equivocó aproximadamente en la contabilidad de los años. Y hay una equivocación aproximadamente de 4 a 7 años. Pero bueno, en la actualidad ya no podemos corregir esa fecha. Nosotros tenemos y estamos contando nuestros años según la era cristiana, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este señor Dionisio, que fue quien investigó y vio en qué año había nacido nuestro Señor Jesucristo, tuvo una pequeña, y digo pequeña, equivocación de 4 a 7 años. O sea, que estaríamos hablando de que estamos en el 2015, más 4 sería 2019, y si fueran 7 años estaríamos en el año del 2022. Pero bueno, estamos en el año 2015 y vamos a celebrar y recordar dentro de 40 días la venida de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, o nosotros los católicos, la celebramos con una emotividad muy hermosa, muy bonita. Cada año le decimos Navidad, que es la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos el día 24 de diciembre, a la medianoche. Sabemos nosotros, y debemos de tenerlo en cuenta, que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente no nació el 24 de diciembre, nació en otro mes. Por ahí nos mencionan que ha de haber sido el mes de marzo o abril. Pero bueno, estamos festejando, vamos a festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo próximamente. Las equivocaciones, como las estamos renombrando, son muchas, pero de alguna manera nosotros celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo este próximo diciembre, el día 24, y le decimos nosotros la Navidad. Y hacemos una cena, arreglamos la casa de una forma distinta, con luces de colores, anexamos un árbol de Navidad con esferas, ponemos un nacimiento
lo que podríamos decir que es como una maqueta, en donde ponemos a todos los personajes que existieron en ese momento, en ese tiempo, cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues todo esto nosotros lo celebramos como una tradición, como una costumbre, como algo que pues nos emociona mucho acordarnos de que en nuestro Señor Jesucristo vino al mundo aproximadamente hace 2015 años. Nuestro Señor Jesucristo ya había prometido a nuestro Padre Dios que iba a venir. No lo sabíamos que se iba a llamar Jesucristo. Sabíamos nosotros, ya después con tiempo y con las historias, con los evangelios, que ya se había profetizado. Con los profetas menores y los profetas mayores nos habían anunciado la venida de nuestro Señor Jesucristo, y unos decían que se llamaría Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Y nos dicen las profecías que iban a ser en Belén, ahí en Belén de Judá. Acuérdense que el nombre de Judá es el cuarto nombre que conocemos nosotros de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Sus 4 primeros hijos, el cuarto hijo le puso por nombre Judá. Y de ahí viene la descendencia hasta llegar al rey David. Y después del rey David viene la descendencia hasta que tenemos a José y a María, que son descendientes del linaje del rey David, del linaje de ese hijo de Jacob, que es Judá. Y de ahí nace nuestro Señor Jesucristo. Aunque sabemos nosotros que es un misterio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que nos dice verdaderamente la explicación que fue engendrado y no creado. Lo engendró nuestro Padre Dios por medio del poder del Espíritu Santo. No fue creado nuestro Señor Jesucristo, pero tiene el linaje de José y de María. Eso es un misterio. Recordemos cuando nace nuestro Señor Jesucristo, que solamente los que estaban ahí presentes eran José y María cuando nace nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. No había médicos, no había enfermeras, no había parteras, y los otros testigos, pues era la fauna que estaban ahí en esa cueva, en ese establo, que les prestaron para que pudieran pernoctar ese día, supuestamente entre comillas, el 24 de diciembre, que así nosotros lo celebramos. Y nos menciona la historia y las tradiciones de que había animales de 4 patas, una vaca, posiblemente también un buey, un burro. Había también borregos cuando llegaron los pastores. Y bueno, pues la primera venida de nuestro Señor Jesucristo se cumple ya que se había profetizado. Y ahorita lo acabamos de ver en la lectura de Jeremías, en donde nos menciona que nuestro Señor Jesucristo, no con ese nombre, pero que iba a venir el Salvador. El Salvador, ¿por qué? Porque nos viene a salvar de lo terrorífico, del malestar, de la equivocación tan grande que tenemos nosotros siempre, y que con esa equivocación nacemos por la desobediencia que conlleva el género humano. Somos desobedientes de nacimiento. Recordemos que dentro de nosotros habitan 2 esencias, lo malo y lo bueno. Y crecemos con lo malo y lo bueno. Y nosotros debemos de siempre llevar a cabo la esencia de lo bueno, con ayuda del Espíritu Santo. Pero sabemos también nosotros que tenemos la esencia de lo malo, y lo malo lo tenemos que ir arraigando, lo tenemos que ir separando, lo tenemos que ir haciendo a un lado con el poder del Espíritu Santo. Y nuestro trabajo siempre debe de depender de esos dones que tenemos del Espíritu Santo, y que la esencia de lo bueno que tenemos dentro de nosotros lo tenemos que llevar a cabo y ponernos a trabajar con esa esencia, lo bueno. Así tenemos esas 2 partes dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente, dentro de nuestra vida. Y es una lucha constante, día a día, durante todo el tiempo que Dios quiera que nosotros estemos aquí, que es muy poco tiempo. Recordemos que dicen que se ha dicho 120 años es lo máximo que puede vivir un ser humano. Y mínimo, pues a veces mueren en el vientre de la madre.
No todos alcanzamos a llegar a los 100 años, o a los 90 años, o a los 80 años, o a los 120 años. Pero el tiempo que estemos aquí, nuestro trabajo es muy primordial. Eso es lo que debemos nosotros de ponernos a hacer, a llevar a cabo la palabra que el Señor nos transmite. Por lo tanto, debemos de conocerlo, debemos de amarlo y debemos de servirlo. Vemos ahora en el Evangelio de Lucas que, siendo un médico preparado, que lógico, a comparación de los médicos en la actualidad, pues la medicina que usaba Lucas era una medicina pues muy rudimentaria, porque en aquel entonces todavía no había cirugías, todavía no había medicamentos como ya existen ahora, no había trasplantes de ningún órgano vital. Su conocimiento era muy tenue, como les digo, muy rudimentario. En la actualidad, pues tenemos la ciencia, nos ha otorgado conocer el cuerpo de una manera más extensa y podemos tener ya un poquito más de facilidad para procurarnos, para sanarnos y para continuar la vida y alargar un poco más la vida de una manera más tranquila, porque podemos tener una enfermedad que nos merma, por la cual no podemos llevar a cabo en plena satisfacción o con las fuerzas totales las obras que el Señor quiere que hagamos para los demás, porque la enfermedad nos va mermando y la deterioridad que tenemos por nuestro cuerpo, que se deteriora poco a poco por la vejez, nos merma y no tenemos la misma vitalidad para llevar a cabo las obras que el Señor quiere que realicemos. Hablando de Lucas, sabemos también que es un personaje en el que su evangelio es más extenso que el de Marcos, ya que el de Marcos solamente son 16 capítulos. Y como les había informado desde un inicio, Lucas nos menciona casi la historia desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, desde la aparición del ángel a José y también a María principalmente. Y nos menciona aquí una parte en este Evangelio, ya capítulo 21, en donde Jesucristo está dando una información inédita de cómo va a venir Él por segunda vez. Muchos nosotros, cuando leemos este Evangelio o cuando leemos el Apocalipsis, hablamos del fin del mundo. Le decimos fin del mundo porque estamos pensando que hay una destrucción. Pero cuando nosotros rezamos el credo, ahondamos también en ese aspecto y nombramos, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Así decimos en la oración del credo. Por lo tanto, tenemos conocimiento de que la forma de vida en la que estamos ahorita va a cambiar. De que cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a ser totalmente diferente. Al término del ciclo B que estábamos estudiando y analizando de Marcos, nos habíamos quedado con que se acababa todo y había signos. Y aquí empezamos este año litúrgico con esos signos. Veamos pues los signos que nos está mencionando el Señor Jesucristo y veamos también la profundidad del mensaje que nos dice con respecto a esta lectura. Nos menciona que dice Jesús a sus discípulos, a los 12, que habrá signos en el sol y la luna. En la actualidad nosotros, con el conocimiento científico y astronómico, sabemos que el sol tiene fenómenos, tiene cambios, tiene situaciones físicas o químicas en la que nosotros nos damos cuenta ahora, ya con un estudio más profundo, de que el sol está activo, diríamos está vivo, y que tiene diferentes cambios, o muchos cambios, y la luna también. Nos menciona aquí que habrá signos en el sol y la luna y las estrellas. Pero estos signos que está mencionando nuestro Señor Jesucristo
no se refieren a los cambios que conocemos hoy en la actualidad del Sol, a los cambios o movimientos que tiene la Luna, ni de las estrellas. No confundamos esos signos que nos está mencionando el Señor, nuestro Maestro, son signos totalmente diferentes a los que nosotros podemos entender, razonar y observar científicamente hablando. Podríamos decir, cuando hay un eclipse de sol, cuando hay un eclipse de luna, hay unos signos, pero no son signos. Cuando la luna se ve rojiza, cuando las estrellas desaparecen, cuando las estrellas caen en una lluvia de estrellas, así le mencionamos nosotros, y empezamos a decir que son signos. No, esos son cambios, son fenómenos, son situaciones que se están presentando en el Sol, la Luna y las estrellas. Y bueno, a lo que vamos es de que lo que nosotros conocemos o lo que nosotros vemos en fenómenos del Sol, la Luna y las estrellas, pues no son los signos que se están mencionando aquí. Estos signos son totalmente diferentes. El Sol representa la luz del día. La Luna representa la luz de la noche. Sí, la luz de la noche, porque es un reflejo que el Sol le da a la Luna. Cuando la Luna refleja su luz. Cuando no la refleja, pues no existe una luz en la Luna. Por lo tanto, la Luna pasa a ser parte de la noche, simple y llanamente. Y las estrellas, que son todas, todo el firmamento que nosotros tenemos en nuestro cielo. Los signos se representan en que el Sol, que presenta la luz, que es la vida, la Luna, que representa la luz o las tinieblas, estamos representando el bien y el mal y todos, que son todas las estrellas. Y en la tierra, dice, habrá angustia de las gentes. Sí, porque habrá situaciones conflictivas, habrá situaciones problemáticas, como ya las conocemos, que hay guerras, que hay hambre, que hay enfermedades y que la muerte continuamente está presente en el género humano. De toda forma de muerte, sean naturales o sean no naturales. ¿Y por qué digo no naturales? Porque la inducimos a la muerte cuando hay asesinatos, cuando hay suicidios, cuando hay muertes, cuando nosotros nos descuidamos en nuestro cuerpo por muchas razones, por una mala alimentación, por vicios, por falta de precaución, etc. Nos menciona aquí que habrá angustia en las gentes, desesperación, nerviosismo, preocupaciones, enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje. Y nos vuelve a mencionar otros fenómenos de otras partes de la tierra, que en este caso está hablando del mar y de las olas. Y sabemos que hay temblores, que hay maremotos, que hay tsunamis, que así les llamamos, que hay huracanes, que hay tiempos difíciles en el ambiente, como tanto smog, como tanta contaminación. Y bueno, dice aquí, enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad. Nos marca nuestro Señor Jesucristo que pues hay miedo y hay ansiedad en ese tiempo y en ese momento. Todo se va a conjuntar. Dirán ustedes, pues siempre hay ansiedad, siempre hay miedo. Pero recordemos que no está hablando solamente de un miedo que tú tengas en particular o de un miedo que tenga la sociedad en una nación, ¿sí? O de una ansiedad que existe en tu persona, o una ansiedad que exista en una religión o en un pueblo reprimido. Estamos hablando en todo el mundo, en todas las gentes, y no solamente en este planeta. Nos menciona también que ante lo que viene encima al mundo,
pues los astros temblarán. Por eso les digo que no solamente en este planeta. En todos los demás planetas, en todas las demás galaxias, en todos los demás universos, también existirá ese pesar, esos fenómenos, esos signos, que los desconocemos. ¿Y por qué dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, habrá signos en el sol, para que puedan ver esos signos? Pero no son los signos, como les acabo de explicar, de la astronomía y de la ciencia que nos proveen del conocimiento de la actividad que tiene el sol, la luna, las estrellas, el mar, el oleaje, la tierra, los volcanes, los terremotos. No, no son esos signos. Por eso a veces nos confundimos y sentimos también que puede haber ya un fin del mundo cuando vemos todas esas cosas presentarse. Y no, los signos son muy diferentes. Ahorita los vamos a analizar de un punto de vista más teológico y más profundo. Vamos a continuar con la lectura para terminar toda esta información. Entonces, dice, verán al Hijo del Hombre venir en una nube. Las nubes, las conocemos, sabemos cómo son las nubes, y pues nunca hemos visto que baje una nube a la tierra. A lo mejor las nubes están en la copa de los árboles, en la parte de arriba, en algunas veces cuando nosotros vamos a una montaña, llegamos hasta donde están las nubes, por ahí se ve mucha neblina. ¿Sí? Los que han ido a Orizaba y pasan por ahí por la carretera, bajando de las montañas, ven mucha neblina, pues son nubes. O los que andan en el avión atraviesan las nubes. Aquí nos menciona que nuestro Señor Jesucristo vendrá y verán al Hijo del Hombre venir en una nube. Vuelvo a repetirles, está mencionando una nube para darnos a entender que viene desde allá arriba. ¿Y por qué desde allá arriba y no de acá abajo? Porque el decir arriba está nuestro Señor arriba. Por eso los judíos se ponen un solideo en su cabeza, o sea, una gorrita, se la ponen en la cabeza, para demostrar que arriba de ellos está nuestro Padre Dios, por encima de todos nosotros, arriba. Le damos ese significado de poder, de todopoderoso, de respeto, y somos humildes al decir que nuestro Padre Dios está por encima de nosotros. Y bueno, aquí nos estamos demostrando nosotros que el decir la nube no quiere dar a entender de que va a bajar en una nube de las que nosotros conocemos. Por eso les digo que son signos totalmente diferentes. Nos está mencionando las cosas que vemos y que existen alrededor de nuestro planeta y de nuestra Tierra, para que podamos ir entendiendo esta situación de cómo se pueden suscitar las cosas. Y nos menciona, con gran poder y majestad llegará nuestro Señor Jesucristo aquí con nosotros. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan, ya que nuestro Señor Jesucristo no va a llegar como llegó la primera vez, nacido de una virgen, y que vino a salvarnos, y que vino a traernos la paz y la misericordia a cada uno de nosotros, sino ya va a venir con poder y con majestad. Esto nos da a entender que viene de una forma diferente. Viene a llevar a todo aquel que ha cumplido su palabra, a todo aquel que está con él plenamente. Y dice aquí muy claramente, cuando empiece a suceder esto, se van a tener que levantar, alzar la cabeza y decir y aceptar que nuestra liberación está con nosotros. Entonces, pues, la lectura termina aquí. Lucas nos escribió esto, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y dirán ustedes, bueno, si Lucas no lo escuchó de boca de nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde sacó toda esta información? Recuerden lo que les dije a un inicio. Lucas investigó para poder escribir
todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y era una persona preparada, no era cualquier persona. Les vuelvo a referir, era un profesional, un médico, y tenía mucha observación, mucha investigación, y en este momento y en este caso, pues nos está dando una información muy explícita. Pero pasemos al punto importante, al punto teológico. El sol quiere decir la vida. La noche con su luna quiere decir la oscuridad de nosotros. La vida y la oscuridad, como en un inicio les dije, la esencia de lo bueno y lo malo, lo tenemos dentro. Todas las estrellas representan a todos nosotros porque hay millones y millones y millones de estrellas en todo el firmamento. Incontables. Es como incontable es la arena del mar. Nuestra situación de angustia se refiere a nuestra desesperación de la salvación que está por llegar a cada uno de nosotros. Muchos dicen que cuando nos morimos, ahí llega nuestro fin del mundo. Y bien, muchos así lo toman, pero aquí estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vean ustedes esos signos que hay en la gente y en toda la vida y en toda la maldad, entonces sabremos nosotros que nuestro Señor Jesucristo está a punto de llegar. Estamos viviendo la época del Espíritu Santo. No estamos viviendo la época de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Habita desde que nuestro Señor Jesucristo se fue y nos mandó al Espíritu Santo a todas las naciones, a todas las generaciones, a todo ser vivo que vaya naciendo durante todas las generaciones posteriores a Pentecostés. Recordemos que Pentecostés son 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues termina aquí el Evangelio y veamos entonces que los signos que nosotros debemos de apreciar es la bondad, que es una representación de la luz de la vida, la maldad, una representación de la noche y la luna, en todas las estrellas, que es en toda la humanidad, y todos los aspectos que va a tener la humanidad con esa ansiedad y miedo, con esa desesperación, con ese deseo de ser salvo, de que nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros prontamente, para que estemos frente a Él, cara a cara, ofreciéndole al Señor las obras que hayamos hecho durante toda nuestra vida. Por lo tanto, se te invita a que estés siempre preparado, a que estés siempre llevando a cabo la palabra de Dios y que te pongas tú a hacer lo que te corresponde, lo que el Señor quiere que tú hagas. Recuerda que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Tú tienes unos dones, yo tengo otros dones, toda la gente tiene dones diferentes, pero todos son del Espíritu Santo. Habrá gente que tenga los mismos dones y hagan lo mismo y que se asemeje lo que hacen. Y que bueno, acuérdense que dice la lectura. Hay mucha gente, son pocos los trabajadores y hay mucha la necesidad. Eso es lo que nos dice este Evangelio de Lucas. Así empieza este próximo domingo de Adviento, el primer domingo de Adviento. Y pasemos a la lectura de Jeremías, en donde Jeremías está profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Y nos dice muy claramente, miren que llegan los días, oráculo del Señor, o sea, mandato del Señor, palabra del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel, porque era una promesa de que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. No sabíamos si se llamaba Jesucristo, pero sí sabíamos que nos iba a mandar a nuestro Salvador. A la casa de Judá, y ya les expliqué que la casa de Judá pues es el cuarto hijo de Jacob, de donde viene la descendencia de David, de donde viene la descendencia de José y María, y principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo, pues es la descendencia, que es un vástago legítimo, que es nuestro Señor Jesucristo, que hará justicia y derecho en la tierra, pues vino a hacer justicia, porque le vino a dar plenitud a toda la palabra de Dios que ya estaba escrita en los profetas. Recuerden que en el Antiguo Testamento
nosotros los católicos tenemos 46 libros, pero en realidad son libros que solamente tienen los judíos como único testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Y pues ellos lo reducen o están íntegros en 24 libros, porque nosotros los contamos uno por uno y ellos adjuntan varios libros en uno solo. No crean que es que ellos dicen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5 libros. No, ellos le dicen un solo libro que es el Pentateuco, son 5 libros. Los recopilan en uno solo. Y para ellos es el Pentateuco dividido en 5 partes. Y para nosotros son 5 libros. Y esto viene a reducir que pues nosotros son 46 libros y ellos denominan 24. Todos los libros de los profetas menores pues los adjuntan en un solo libro. El libro de los profetas menores y se acabó. Y el libro de los profetas mayores. El libro de los profetas mayores, pues bueno, sabemos que es Isaías, que es Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y bueno, eso se los dejo de tarea para que lo investiguen y sepan los libros que contiene la Sagrada Escritura. Y nos menciona aquí muy claramente que en aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos. Después de la llegada de su Señor Jesucristo dirán ustedes, pues ¿cómo que vivían tranquilos si eran presa, si eran esclavos, si eran conquistados por los romanos? Sí, pero no estamos hablando de una tranquilidad física y corporal, sino de una tranquilidad espiritual, para que vean que no estamos hablando solamente de las cosas mundanas y materiales. Y la llamarán así Señor nuestra justicia. Nuestro Señor Jesucristo vino a traer justicia porque le vino a dar plenitud a toda la profecía que habían dado los profetas. En la segunda lectura, en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, dice así Pablo a los de la iglesia de Tesalónica. Le dice que el Señor os colme y los haga rebosar de amor mutuo. Eso es lo que pide por nosotros Pablo, que haya amor mutuo en todos nosotros, de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos. El amor es principal, esa es la parte fundamental de todos nosotros, que tengamos amor, caridad, tolerancia hacia todos los seres vivos y a todos nuestros hermanos, porque vemos con mucha revancha, con mucha avaricia, con mucha soberbia, con mucha negligencia a la gente. Debe existir amor. El amor es la paz. El amor es la caridad. El amor es la confianza en nuestro Padre Dios para llevar a cabo esa obra de ayuda hacia los demás. Recordemos que hay obras de caridad espirituales y corporales. Si tú sabes algo, enséñaselo a los demás. Si tú tienes que comer, darle de comer al que no tiene que comer. Si tú tienes vestido, comparte tu vestido, comparte tu casa con los demás. Esto no solamente es corporal, acuérdense que también es espiritual. Hay que enseñar al que no sabe. Hay que orar. Hay que enseñarle a orar a los demás. Y no solamente el Santo Rosario, sino también las horas litúrgicas. Sino también que se adentren en el estudio de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahorita. Y que esto sea todos los días, no sea solamente dominical cuando vas tú a misa, sino que sea verdaderamente diario, que tú tengas a Dios presente todos los días en tu vida y que todos los días hagas mínimo una obra de caridad. Y digo mínimo una, porque el número uno, pues es el número uno, mínimo una, pero todas las que puedas tú, hasta que te canses. Y nos dice aquí, y que así os fortalezca internamente. Ese amor te fortalece, esas obras te fortalecen a ti, para que cuando Jesús nuestro Señor vuelva acompañado de todos sus santos, ¿qué quiere decir? De todos aquellos que sí cumplieron, de todos aquellos que sí lucharon por hacer las cosas. Entonces luchemos, hagamos las cosas,
porque sí podemos hacerlas. Os presentéis santos y irreprensibles ante Dios nuestro Padre. El Señor quiere que tú no estés luchando por tu santidad de portarte bien. La santidad no te llega a tu vida portándote bien. La santidad no es que tú dejes de pecar. La santidad llega a ti desde el momento en que te pones a trabajar en las obras, en la ayuda hacia el prójimo. Así te va llegando la santidad. Recuerda que nuestros pecados están junto con nosotros día a día. Es una esencia, como lo inicié esta lectura. Tenemos una esencia buena y una esencia mala. Y constantemente nosotros nos dormimos o nos dejamos vencer por la esencia mala. Y nos olvidamos de la esencia buena o de estar haciendo las cosas buenas que el Señor quiere que hagamos. Por eso nos dice aquí que estemos con ese amor continuamente hacia los demás, para que cuando venga nuestro Señor nos presentemos ante Él, ante nuestro Padre Dios. Para terminar, hermanos, dice Pablo, por Cristo Jesús os rogamos y les invitamos, ya que han aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradarle a Dios? A Dios lo agradamos según nosotros de muchas formas. Podemos decir que lo agradamos haciendo oración, rezando el rosario, orando las horas litúrgicas, confesándonos, comulgando, yendo a misa, perteneciendo a un grupo parroquial, llevando a cabo la pastoral en el colegio bíblico, o pertenecer a un grupo de oración, o de veneración, o de devoción en la parroquia, en la iglesia, en el templo, o cuando haces obras de caridad hacia tus hermanos, visitas a los enfermos, a los ancianos, a los huérfanos, ayudas a todos lo que más puedes, ser justo con la gente, no ser injusto, pagar verdaderamente lo que debes de pagar y no robarte el salario ni el sueldo de un trabajador, ser benévolo en nombre del Señor, hacer las cosas en nombre de nuestro Padre Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Nos menciona aquí muy claramente que nos invita a que todo lo que hemos aprendido y sabemos lo pongamos en práctica y que así sigamos siempre adelante. Y nos menciona muy claramente Pablo, ya conoce las instrucciones que hemos dado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, en esta lectura de este primer domingo de Adviento, tienes tú el conocimiento vasto de que lo principal que tienes que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pongámonos a trabajar. Hagamos una verdadera vida. Si todos hiciéramos, ayudáramos, fuéramos gentiles y ese amor se expresara ante los demás, el mundo cambiaría. No seamos fanáticos como tantos fanáticos que asesinan en nombre de Dios, que roban en nombre de Dios, que se encomiendan para hacer el mal en nombre de Dios. Esa gente está equivocada. Esa gente cruelmente no conoce a Dios. Está usando supuestamente el nombre de Dios porque creen ellos, algunos fanáticos creen que así Dios quiere que nosotros nos desenvolvamos en esta vida. Y no, no es así. El amor de Dios es dar la vida por los demás. ¿Qué dice el Salmo responsorial? Tenemos aquí 3 cuartetos. A ti, Señor, levanto mi alma. Salmo número 24. A ti, Señor, levanto mi alma. Le ofrecemos nuestra alma al Señor, nuestra vida. El alma es nuestra vida. Señor, enséñame tus caminos. Es lo que le pedimos, que nos enseñen sus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Le pedimos al Señor que nos dé conocimiento. ¿Y cómo? Pues aquí lo estamos aprendiendo hoy. Constantemente al estudio de la palabra de Dios. Haz que camine con lealtad. Seamos justos, leales. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Le pedimos al Señor esa verdadera enseñanza. El Señor es bueno y recto. No hay alguien más bueno y recto. Solo Él. Recordemos lo que ya hemos aprendido.
Nuestro Señor Jesucristo es el único ser humano que estuvo aquí con nosotros, que no se equivocó y no cometió pecado. Y enseña el camino a los pecadores. Todos somos pecadores. Todos. Todos los seres humanos somos pecadores. Lo dijimos al inicio de esta lectura. Tenemos una esencia mala y una esencia buena. Hace caminar a los humildes con rectitud. Seamos humildes para ser rectos. Si eres soberbio, no estás procurando la rectitud. Si eres un soberbio, llevas contigo la equivocación y el pecado. Seamos humildes. Enseña su camino a los humildes. Le pedimos al Señor que al ser humildes nos muestre verdaderamente el camino y conozcamos la verdad y seamos sabios en sus cosas. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad. Exactamente. Todo lo que tú conozcas de Dios, hay misericordia y hay lealtad. Para los que guardan su alianza y sus mandatos, todos aquellos que guardan su alianza y sus mandatos, le pedimos al Señor que nos dé misericordia. Entonces, el guardar es cumplir, es llevar a cabo sus mandatos. Y los mandatos no estamos hablando de los 10 mandamientos, en los mandatos estamos hablando de todo lo que nos informa Dios en esos 73 libros que tenemos nosotros, porque afortunadamente nosotros tenemos más que los judíos, porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento que contiene 27 libros más, y los judíos nada más tienen 46 o 24, como ustedes le quieran decir, así los resumen ellos, pero nosotros tenemos más, entonces tenemos más información, tenemos más conocimiento del Señor. Entonces, pues sus mandatos que están ahí, íntegros, guardémoslo, o sea, cumplámoslo, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor se confía con sus fieles. Sí, el Señor nos tiene confianza si nosotros estamos con Él. Y les da a conocer su alianza. El Señor nos enseña como ahorita, nos está enseñando y nos está brindando el conocimiento, la sabiduría total. Recordemos, los signos que nos mencionan en el Evangelio no son los signos astronómicos que conocemos científicamente, son otros signos. La luz es la vida, la oscuridad es el pecado, las estrellas somos todos nosotros. Pongámonos a trabajar, pongámonos a hacer, y que esa ansiedad y esa angustia se termine pronto cuando veamos llegar a nuestro Señor Jesucristo de regreso con nosotros, a eso que le llamamos nosotros parucía. Este próximo domingo nos empieza a invitar esta gran festividad de Adviento, que quiere decir prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, recordar esa venida que tuvo hace 2015 años aproximadamente y que estamos pidiéndole al Señor que esté con nosotros. Vamos a ofrecerle en ese Adviento al Señor nuestro trabajo, nuestras obras de caridad. Eso es lo que Él quiere. Si ustedes se dan cuenta, en todas las lecturas que estudiamos, en toda la palabra del Señor, siempre el Señor nos pide que nosotros nos pongamos a trabajar. Porque a eso venimos, a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a otra cosa. La vida es muy corta. Los años son muy pocos los que estamos en este tiempo. Por lo tanto, date prisa en las cosas del Señor y aleja de ti las cosas mundanas y materiales, que son las que nos corroe y las que nos atrapa para la maldad. Hagamos a un lado esa esencia mala que tenemos dentro de nuestro cuerpo, con la que ya hemos nacido, por ser desobedientes, por haber comido del árbol de la sabiduría. Y pongámonos, reconciliémonos con el Señor, hagamos lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos, para que cuando Él venga le ofrezcamos y digamos, Señor, esto hice porque esto es lo que tú me dejaste que hiciera. Y no salgamos como ese evangelio donde dice que enterró los talentos porque no los quiso arriesgar. Arriesguemos la vida, sí, pero en las cosas que el Señor nos pide a cada uno de nosotros y cumplámosla. La tenemos más fácil. Al principio de la era cristiana, los cristianos eran perseguidos, eran asesinados, para que no propagaran la palabra de Dios. Y vean, ya llevamos 2015 años y la palabra de nuestro Señor Jesucristo está viva en cada uno de nosotros. Y cuando haya un niño más bautizado
en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, existe todavía la palabra del Señor, existe todavía la vida en el mundo entero. Que Dios nos bendiga y que en esta próxima fiesta que vamos a prepararnos durante 40 días, pongamos las máquinas a trabajar, echemos toda la leña al fuego y hagamos todo lo posible para que esta próxima Navidad de 2015 la vivamos verdaderamente con amor hacia nuestro Padre Dios. Que Dios nos bendiga.